Recientemente el doctor Robert Marcial González presentó una de sus más recientes obras, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, ensayos sobre temas conflictivos. Una excelente manera de acceder a través de una lectura amena, poco densa y absolutamente digerible, más allá de la famosa tecnocracia o de la dictadura de los técnicos que hablan difícil porque se creen superiores. El doctor Robert Marcial González aborda detalles que tienen que ver con la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, la regla de reglas, la que marca la cancha en la República del Paraguay. Y hoy nos acompaña el doctor Robert Marcial González. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, a Causa Justa. Muchas gracias, Héctor. Aquí listo para compartir. Un placer siempre honrar tus invitaciones. A través de este libro, ya que es una materia que se escucha mucho, pero que se debería debatir más en todos los estratos de la sociedad, cuál es el alcance de una Constitución Nacional que tenemos, que es muy moderna, pero que sin embargo en algunos momentos es hasta dejada de lado, ninguneada por cuestiones de poder o por cuestiones de debate. ¿Qué encontramos hoy día en la Constitución Nacional? Pero principalmente, doctor, ¿qué encontramos hoy día en la práctica constitucional en el Paraguay? Bueno, tenés razón, tal cual como planteabas en la editorial del programa. Efectivamente existen temas que generan muchas tensiones que enfrentan básicamente al Estado y al ciudadano. En el ejemplo que vos ponías está la pretensión punitiva del Estado versus las garantías que tenemos todos los ciudadanos de resguardarnos frente al avance desmedido del ejercicio del poder público. Así que lo que hoy encontramos en el contexto constitucional es que efectivamente hay una efervescencia importante en materia de derechos, pero no estamos, digamos que estamos perdiendo de vista como ciudadanos la importancia de limitar el ejercicio del poder público, de centrarnos también en la contracara de los derechos que son las obligaciones y en definitiva de darle a nuestro contrato social, que es está dada por la Carta Magna, por la Constitución, una mayor difusión, es decir, la generación de cultura constitucional, pasar un poco de la fase meramente formal de la consagración normativa de los derechos a darle contenido a nuestra democracia constitucional, honrando las muchas promesas que los estados realizan desde sus textos constitucionales. Estamos hablando de una Constitución Nacional moderna en comparación a otras constituciones nacionales. En la región es tal vez la más reciente. Tal vez la de la Argentina un poquito más en el tiempo, ¿verdad? Pero tiene un proceso político muy diferente a la nuestra. ¿Cómo hoy vemos el avance de ideas o fórmulas que tratan justamente de quitarle ese valor de equilibrio a la propia Constitución Nacional? Así es, Héctor. Efectivamente, Paraguay tiene una norma constitucional de mucha avanzada. En la última ola reformista de América Latina, que se inicia en Brasil en el año 1988 y luego continúa en Perú, en Colombia, en Paraguay, en Argentina, etcétera, efectivamente los textos fundamentales fueron ayornados de tal manera a darle mucha promoción y mucha entidad al avance de los derechos. Como bien decías, a modernizar no solamente el avance de los derechos, incorporando temas como el medio ambiente, incorporando temas como la defensa de los intereses difusos, un gran avance en materia de derechos económicos, sociales, culturales, etcétera, sino también a reconfigurar el ejercicio del poder con digamos, la inclusión de ciertos organismos que terminaron reconfigurando la tradicional división tripartita de poderes concebida en los albores del constitucionalismo a través de la inclusión de órganos como el Consejo de la Magistratura, las Contralorías, las Defensorías Públicas, el Jurado de Enjuiciamiento y otros. Así es que hoy tenemos una constitución de avanzada, pero los operadores, y no me refiero solamente a los que ocupan cargos, sino que a toda la ciudadanía que debería involucrarse en el manejo de estos temas constitucionales, todavía tenemos pendiente una mayor profundización en lo que nuestra Constitución quiere. Ahora, ¿cómo podemos observar entonces esta crisis? Porque al final de cuentas es una crisis de debilitamiento de nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque principalmente la ciudadanía, uno sale y hace una encuesta a la ciudadanía
no los operadores de justicia, no los que estamos en el día a día en el ámbito de la administración de justicia, sino a la ciudadanía que sufre los efectos de malas políticas sociales, jurídicas o del manejo del Estado. Y le preguntamos si cree o no en las instituciones, si cree o no en la Constitución, van a salir a decir, no, no creemos porque para comenzar no la conocemos. A ver, Héctor, la democracia constitucional efectivamente se edifica sobre valores, sobre principios y sobre reglas. Esos serían los requisitos del buen funcionamiento del Estado de Derecho o de la democracia constitucional. Pero para mi gusto, antes de hablar del funcionamiento de las instituciones, la democracia, o debemos recordar que la democracia para su buen funcionamiento exige prerequisitos, y esos prerequisitos están dados fundamentalmente, para decirlo en una palabra, con la inclusión. Es decir, las políticas públicas tienen que orientarse a sacar a la mayor cantidad de ciudadanos de la situación de pobreza y de extrema pobreza en la que viven, para que a partir de ahí podamos hablar de un Estado de Derecho. Bueno, Paraguay es uno de los países más desiguales en el continente, más desigual, así es que para nuestra vergüenza, esa situación constituye un obstáculo insalvable que impide el buen funcionamiento de las instituciones. Si quiero citar lo que dice el libro, este libro recientemente presentado, donde incluso estuvo el reconocido doctor Jorge Alejandro Amaya, tal vez uno de los más grandes referentes del constitucionalismo en Latinoamérica, en argentino, profesor de la UBA, una autoridad. En una parte del libro dice esto: la ciudadanía no debe perder de vista que la Constitución, ante todo, debe garantizar mecanismos para que aquellos que ejercen el poder público sean debidamente controlados, pues esa es la esencia del régimen republicano de gobierno, tal como ya fue expuesto hace más de 200 años por los federalistas. Ni más ni menos, el poder sigue residiendo en el pueblo, no nos pueden venir a contar otra historia. Tal cual, Héctor, pero es importante que la ciudadanía recuerde y tenga presente esa premisa. Es decir, el ejercicio cívico no puede reducirse a la participación quinquenal cada vez que nos convocan a elecciones. La democracia tiene una faz representativa que es muy importante naturalmente desarrollarla, pero también en nuestro modelo constitucional tiene una faz participativa, y la participación permite justamente que los controles al ejercicio del poder no se limiten a las herramientas que tenemos en alguna medida constitucionalizadas o normativizadas, sino que realizar controles a partir de la amplificación de lo que pueden hacer desde los medios de prensa, de lo que se pueden hacer desde las calles, desde los gremios, desde la sociedad civil, desde las universidades, y tenemos que marcarle la cancha a los que ejercen el poder público, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, como decía Lord Acton. Así es que si la ciudadanía no ejerce ese rol de contralor del ejercicio del poder público, quienes hoy utilizan las estructuras del Estado como feudos personales para fines absolutamente ajenos a los queridos por los valores de la democracia constitucional, van a sentirse tentados a seguir por esa senda. Así es que en alguna medida ahí hay algunas reflexiones que ponen el acento en los controles y en la participación. ¿Qué encontramos en este libro además de ello? Bueno, son ensayos sobre temas conflictivos. Hay que entender que el prodigio de la democracia constitucional radica precisamente en que dentro de la democracia constitucional tienen cabida todos los proyectos de vida buena que los ciudadanos pueden concebir, pero hay que saber administrar esas tensiones. Así que allí encontramos algunos ejercicios cívicos que apuntan a entender un poco la problemática de la constitucionalización de los derechos sociales. También hablamos acerca de una fuerte crítica hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que viene avanzando desmedidamente, para mi gusto, en su jurisprudencia. También nos interpelamos un poquito en torno a cuál debe ser el órgano que tiene la última palabra dentro de las discusiones que surgen en el seno de la democracia. Que se siga dudando sobre eso me preocupa. Y se sigue dudando sobre eso me preocupa absolutamente. Y tu preocupación es legítima, pero al mismo tiempo esa preocupación forma parte de los grandes debates en torno a las tensiones de la democracia constitucional. Hay una célebre polémica entre Hans Kelsen y Carl Schmitt a mediados, o en el primer cuarto del siglo XX,
en torno a quién debe tener la última palabra constitucional. Kelsen entendía que la última palabra debía centrarse en un tribunal constitucional, mientras que Smith entendía que el Poder Ejecutivo era el órgano mejor preparado para el efecto. Y bueno, hoy seguimos debatiendo eso. Yo quiero trasladar eso a lo siguiente. Tiene más autoridad la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sobre la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Exactamente, y bueno, esa es la pregunta y a eso iba precisamente, porque hoy pareciera que en los hechos es la Corte Interamericana la que reclama para sí, sobre pretexto que los estados han adherido a un esquema supranacional, esa última palabra. Pero una en el autoridad Paraguay, que no le da el tratado de esa autoridad. Y no solamente eso, sino que no se la da nuestra propia Constitución. En Paraguay, Héctor, es importante que la ciudadanía recuerde que nuestro orden de prelación las leyes establece, más fuertes exactamente, la ley suprema es la Constitución y por debajo de ella cualquier otra circunstancia que pueda emanar de los tratados internacionales. Pero digamos que la disputa está dividida porque hoy hay muchos operadores del sistema de justicia que están convencidos de que la Corte Interamericana tiene la potestad de imponer su jurisprudencia. Y esto es cuestionable, repito, genera encendidos debates, es muy importante para generar cultura constitucional que abordemos estos temas, pero con perspectiva crítica. Y eso ni siquiera que hablamos, y vamos a tocarlo en otro programa con otros exponentes del derecho, la corriente que como viento sur está viniendo de darle o pretender darle a todos los operadores de justicia, me refiero a los jueces, la misma capacidad de interpretar la Constitución Nacional que la Constitución Nacional da a la Corte Suprema de Justicia. Imaginémonos, como me decías antes de entrar al aire, que si los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia no suelen ponerse de acuerdo sobre la Constitución Nacional y sus efectos cuando la analizan en pleno, imagínate que esto se expanda a cada uno de los jueces o juezas que van a tener, según esta corriente, la capacidad de interpretar la Constitución Nacional. Va a ser un verdadero pandemonium. Doctor Robert Marcial González, realmente un gusto hablar contigo y seguro que te vamos a tener en el programa muchas veces más. Agradecido, doctor, por el espacio y por la invitación. ¿Dónde se vende el libro? Lo importante. Bueno, el libro lo editó la editorial Intercontinental, así es que pueden recurrir los interesados naturalmente a la librería Intercontinental. Bueno, ahí está el libro a disposición. Gracias, doctor. A la vuelta del corte continuamos con más Causa Justa. Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. La acción punitiva del Estado en una delegación de la misma a la estructura jurídica como contralora, como gran árbitro y al Ministerio Público como representante de esa acción punitiva, más el trabajo del ejercicio del derecho, construye la fórmula ideal para que en una república, en un Estado democrático, las reglas se cumplan de igual manera para todos. La acción punitiva del Estado, por ende, no se puede ejercer de una manera en que quepa algún tipo de duda, en donde el derecho sea observado, sea criticado, no por lo que está constituido en la norma, sino por la manera en que ese derecho es aplicado. Por ende, debemos como ciudadanía principalmente observar detenidamente que ese axioma del derecho hace a todos iguales y la ley establece el parámetro para que se cumpla eso, deba cumplirse de una manera irrestricta. No se puede constituir el Ministerio Público, no se puede constituir el Poder Judicial, no se pueden constituir los órganos de control, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el órgano de integración
intervención del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, en instituciones en donde la ley no sea la que se aplique, en instituciones en donde el interés sectario, político, económico, el interés grupal, el interés estructural de los sistemas de poder vayan en detrimento del legítimo derecho del ciudadano, de la ciudadana, de cualquier nivel económico, social, de cualquier nivel académico, no sea visto minimizada la acción de la ley en favor de ese ciudadano. Por ende, la acción punitiva del Estado debe aplicarse con absoluta responsabilidad, debe aplicarse sin ningún tipo de doble rasero, debe darse desde el punto de vista del derecho que nos asiste a todos, que según la Constitución Nacional todos somos iguales ante la ley. La Constitución Nacional no dice unos son más iguales a los otros, unos tienen más derechos que los otros. La Constitución Nacional no dice que una minoría dominante está por sobre el interés general de la ciudadanía. Por ende, debemos ser fieles contralores y debemos exigir a nuestros representantes en las cámaras del Congreso y debemos exigir como ciudadanos, de la manera en que sea posible, que los que tengan que hacer cumplir la ley la hagan cumplir, pero principalmente la respeten ellos mismos. Por ende, insistimos en esta idea en Causa Justa hace más de 14 años. Recuerden que el 1 de agosto cumplimos 15 años de emisión ininterrumpida. La ley nos hace iguales a todos. La Constitución Nacional nos ampara a todos. La acción punitiva del Estado debe, por ende, llegar a todos. Obviamente, bajo estrictas reglas del debido proceso y el acceso a una defensa en un juicio libre y justo. Pero volviendo al principio de este pequeño abordaje, la ley ha sido construida para defender el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, tal como lo conocemos, es parte esencial de una democracia dentro de un sistema republicano, ni más ni menos. Otras cosas son absolutamente equivocadas, por más que supuestamente vengan con buenas intenciones. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Siempre exigimos a la justicia, al Ministerio Público, que aplique la ley de una manera eficiente y solemos sostener que la ley la aplicación de la justicia debe ser pronta y barata. Pero cuando se ingresan en situaciones que exageran ese punto, uno tiende a pensar un poquito mal incluso. Y estamos en compañía del doctor Guillermo Duarte Cacabelos, que ha presentado o está interviniendo en un expediente en donde se dio una imputación en menos de una hora. ¿Es así, doctor Guillermo Duarte Cacabelos? ¿Cómo estás? Buenas noches Héctor, un saludo a la audiencia. Y sí, efectivamente me toca intervenir y recibir uno de los clavos Miguelito, como dijo el nuevo fiscal general del Estado, obra de las últimas resoluciones de Sandra Quiñones y su entorno corrupto, que en fecha 8 de marzo del año 2023, en el marco de una denuncia que presenta una financiera, la financiera Finexpar, patrocinada por este abogado, el abogado Joselo, como lo conoce toda la ciudadanía, el que estuvo metido con el tema Itaipú, que consigue que el 8 de marzo del 2023 se le asigne a un fiscal de Luque, a una causa de Asunción, se le asigna a un fiscal de Luque y el fiscal de Luque recibe la causa el 9 de marzo a las 7:23. Ahí ustedes ven el cargo. Augusto Ledesma, que fue el hombre instrumento, el que se prestó para esta maniobra, recibe el 9 de marzo a las 7:23 una carpeta que tiene 3 tomos y 426 fojas, y ahí pueden ver que presentó imputación en menos de 2 horas. A las 9:11 ya él supuestamente analizó las 426 fojas
y además escribió 5 páginas de imputación y sortea informáticamente una imputación en contra de una persona. Nosotros hoy asumimos la defensa y constatamos esta irregularidad, constatamos que estos hechos ocurrieron, y nosotros además podemos señalar de que en el acta de imputación, que es por el hecho punible de apropiación, ni siquiera se describen cuáles son los objetos de los cuales mi cliente se habría apropiado. En consecuencia, tenemos prueba, evidencia suficiente para demostrar de que esto fue un montaje, de que Ledesma se prestó a una maniobra de no sabemos quién. Sabemos que está Finexpar, sabemos que está Joselo, y sabemos que fueron una de las últimas matufiadas de la era Sandra Quiñones, que como estas tuvieron varias, que afectaron a varias personas en estos días últimos de su cargo. Nosotros amén vamos... de ello, ¿qué se encuentra en este expediente? Es llamativo esa situación, que se dé una designación en Asunción y que físicamente se deba trasladar el expediente de Asunción a Luque en hora pico, porque me imagino que hora pico es, o sea, uno puede llegar a pensar que la imputación no fue en 2 horas, sino en menos incluso, si tomamos en cuenta o descontamos el traslado físico de los 3 tomos del expediente. Claro, o sea, en primer lugar, no hay persona, por más inteligente que sea, que pueda resumir información que está contenida en 426 hojas, como para poder resumir en, no sé, en 10 minutos toda esa información y empezar a redactar 5 páginas de imputación. Claramente esto físicamente es imposible. Esto es obra de una instrumentación del Ministerio Público, y es claramente una mala instrumentación, porque por supuesto, como toda instrumentación, tiene los errores garrafales que ni siquiera describen cuáles son los objetos de apropiación. No sabemos cuánto le habrá costado esto a la parte que hizo esta denuncia para lograr este tipo de resultados, pero nosotros vamos a atacar porque efectivamente ni siquiera se describen cuáles son los documentos de los cuales se habría apropiado mi cliente. Es triste poder constatar con cargos y con evidencia contundente la instrumentación del Ministerio Público. Como ya dije, el Ministerio Público se degradó a tal punto que se superó a sí mismo con estas actuaciones donde por cargos se pueden verificar de que hay agentes fiscales que están a la venta. Nosotros mañana estaremos presentando un recurso de reposición reclamando que se nos describa qué efectivamente son los objetos de los cuales mi cliente se habría apropiado, y vamos por supuesto a reclamar que el caso vuelva a Asunción. Nunca he visto en mi experiencia de que un caso que se tramite en una jurisdicción para buscar un fiscal a medida salga incluso de esa jurisdicción. Es decir, este caso que es denunciado en Asunción, que tuvo aproximadamente 8 o 9 fiscales, ninguno se prestó a este tipo de maniobra y tuvieron que ir a encontrar un fiscal lacayo en Luque. Es realmente grave lo que pasó en la era Sandra Quiñones, y esperemos que la era Emiliano Rolón empiece a rectificar rumbos, como vemos que está ocurriendo. Ocurrió días pasados cuando se le sacó a la fiscal puesta para investigarla a un ministro, y vemos que se están haciendo asignaciones y traslados para que los fiscales adjuntos estén en su jurisdicción y realmente presten atención a las personas que requieren de acceso a la justicia. ¿Encontramos en este expediente qué otras particularidades, doctor Guillermo Duarte? Encontramos que en realidad se denuncia una supuesta apropiación por parte de una persona jurídica que ni siquiera ya es la titular de los documentos crediticios que supuestamente alega se le sustrajeron. Si vos denuncias la apropiación, vos tenés que ser el dueño de la cosa que supuestamente la otra persona se apropió. Pero aquí tenemos documentos que hasta ya fueron todos negociados por parte de Finexpar. Nosotros vemos que esto es una cuestión extorsiva, una manipulación de la justicia con fines netamente económicos. Vamos a accionar y vamos a demostrar de que esto es absolutamente atípica la conducta, y nosotros vamos a denunciar también todas estas inconductas de los magistrados, en realidad hasta ahora del Ministerio Público. Todavía el magistrado
no tomó ninguna decisión más que la de rutina que nosotros estamos reclamando sea revisada el día de mañana. Ahora, pero bien, un fiscal puede alegar en su defensa que ya tenía conocimiento del caso o que estaba informado y que para el mismo lo que estaba expuesto en el expediente, él lo pudo leer porque no leyó todo, leyó las partes importantes y que estaba en su justo derecho de imputar de acuerdo a su real saber y entender. También puede decir eso el fiscal Ledesma, doctor Guillermo Duarte. Solamente si estaba en contubernio puede decir que ya sabía o conocía el caso. Un fiscal de Luque jamás podía estar en conocimiento de este caso, ni mucho menos saber que se le va a asignar a un fiscal de Luque y a él. ¿Por qué? Porque por las reglas, de asignación, el caso que cuando hay un fiscal recusado se le va al siguiente que le sigue en orden de turno. Ya es luego una excepción que se cambie de fiscal asignándole directamente a otro, como ocurrió, por ejemplo, con el caso de Estefanía González, que se le asignó directamente a dos fiscales distintos. No se fue al siguiente orden de turno con el caso del exministro Fretes. Y es absolutamente atípico, por no decir irregular, que un caso salga de la jurisdicción de Asunción. Eso va directamente en contra de toda la corriente, la jurisprudencia y las reglas que rigen a la competencia de los agentes fiscales. Pero estamos ante un hecho donde es pasible una presentación por eventual prevaricato o un pedido de enjuiciamiento en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Llega hasta ese punto todo esto? Categóricamente, estos cargos, estas pruebas de evidencia del no análisis, de que una persona firmó un papel que alguien le llevó, amerita que sea destituido inmediatamente. Augusto Ledesma no puede permanecer en el cargo un minuto porque es una persona que básicamente vende su firma. Esa persona no puede seguir en el cargo ocupando el rol de representar a la sociedad. Porque es una persona, además, que conocemos sus capacidades, jamás pudo haber hecho en 2 horas todo lo que hizo si es que no estaba todo preelaborado y le presentaron en bandeja y él firmó. Ahora, es rara la situación y hasta ahora la reacción se da en el ámbito, por eso le decía, jurisdiccional. En el ámbito de la sanción o eventual sanción, ¿se plantearía algún tipo de requerimiento ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Sí, estamos evaluando eso también con nuestro representado. Lo que pasa es que ahora lo que apremiaba era acceder a la carpeta fiscal y conocer la evidencia y cómo fue que fue a parar allí. Jamás pensamos que iban a dejar al desnudo todo en la manipulación del Ministerio Público. Pensamos que hubiesen cuidado las formas, que era una asignación, que la persona tuvo por lo menos unos días, una semana para analizar y que después formuló el requerimiento. ¿Cuál era la urgencia de presentar una imputación de esa manera? Lo que se buscó es que básicamente nadie pueda saber de que ya estaba asignado un fiscal de Luque, un soldadito de alguien para poder presentar esta imputación. Porque lo único que tiene esto es el formalismo de que él ocupa un cargo de agente fiscal circunstancialmente y que tiene la capacidad de presentar este tipo de requerimientos. Pero materialmente este trabajo es deficiente, por decir lo mínimo. Y la persona tiene que saber que ya no estamos en épocas donde el papel aguanta todo. Augusto Ledesma tiene que dar la cara. Te puedo asegurar que no sabe ni lo que firmó. Te puedo asegurar que en un careo vos no vas a saber ni quién es mi representado, ni qué pasó, ni qué, cuándo, cómo, mucho menos dónde. Y eso no es tolerable. También se da la particularidad de que este caso estuvo parado desde ¿qué mes del año pasado? Mira, estuvo pasando por manos de varios fiscales. Estuvo la fiscal Sonia Mora, estuvo la fiscal de Linda Bobadilla, estuvieron otros fiscales más, a los cuales obviamente se le había pedido seguramente que hagan este tipo de requerimientos y nadie se prestó. El que se prestó a esto fue Ledesma. Bueno, doctor Guillermo Duarte Cacabe, vamos a estar siguiendo este caso a ver cómo se desarrolla, porque es bastante particular. ¿Hace falta decir el nombre del cliente suyo o lo mantenemos en reserva o no sé? No es necesario, porque como yo digo, Héctor, la injusticia para nadie es tolerable. Ni para Miguel Cuevas, ni para Efraín Alegre, ni para Cartes, ni para el ciudadano peor reputado o mejor reputado. La injusticia es injusticia y el debido proceso se respeta siempre para todos. Y acá con los cargos demostramos
de que esta persona que ocupa el cargo de fiscal, me refiero a Augusto Ledesma, tiene que dejar el cargo ya, Doctor Guillermo Duarte Cacabelos, muchas gracias. a las órdenes. Obviamente el fiscal Augusto Ledesma está invitado a hacer el descargo pertinente en este mismo espacio y en el mismo periodo de tiempo en el que fue citado por el doctor Guillermo Duarte Cacabelos. A la vuelta al corte, una gravísima denuncia presentada ante la unidad fiscal contra los delitos económicos y que afecta esta denuncia a nada más y nada menos a que una defensora pública y 3 jueces de sentencia. Esperen y vean este testimonio de un caso bastante particular. A la vuelta al corte. Un juicio en Santaní que es considerado como histórico, pues se logró una condena en una causa de supuesto robo de electricidad por más de 3.800 millones de guaraníes, en donde un ciudadano boliviano había sido condenado a 2 años con suspensión de la condena. Está dándose un giro en ese caso histórico. Está dándose un giro porque este ciudadano de nacionalidad boliviana y su abogado ahora, el doctor Miller Chávez, que nos acompaña, presentaron una denuncia penal por varios hechos penales ante la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía General del Estado contra la defensora pública que había asistido en toda la etapa previa, incluso antes de iniciar el juicio oral y público, a este ciudadano Rodrigo Suárez y a los 3 jueces de sentencia que lo condenaron. Entonces, ¿qué tenemos entre manos, doctor Miller Chávez? Bienvenido. Gracias, muchas gracias, don Héctor. Primera vez aquí, un placer estar con usted y con la teleaudiencia. Bueno, esto fue bastante simpático porque mi cliente, desde que empezó con la defensora pública, empezó a recibir pedidos de dinero de la defensora pública para favorecerle en la causa. Espera, pero la defensora pública que Sí. le representaba a él Exacto. como procesado y enjuiciado, le pedía sumas de dinero. Exactamente, le pidió suma de dinero para poder No ayudarle. estamos hablando de una defensora del fuero, no estamos hablando de un Defensora pública, con salario una del defensora Estado. pública, Con sal- agente del Ministerio de la Defensa Pública. Sí. E incluso hay audios con respecto a eso. Audios, captura de pantalla, mensajes de texto, WhatsApp, llamadas grabadas. Vamos a escuchar primero el audio. ¿A quién vamos a escuchar en este audio, si puedes contar? Es la conversación entre la defensora pública ¿Cómo y se llama? Irene Caterine Peña Cabral Sí. y mi representado ahora es Rodrigo Suárez. Ok, escuchemos. Hola, Sí, doctora. ahora sí. Sí, Ahora es llamada normal. Creo que va a funcionar. sí. Contame, ¿qué pasó? Que hablé con la jueza de ¿Con tu cuál caso y con la presidenta, Ah, la del medio. la del medio. Con ella hablé y ella va a ayudarnos. Va a ayudarnos, pero tiene su costo. Ahí ella quiere plata para ayudarnos. Pero es callado. Es lo que yo le dije, mira, habla con mi defendido, porque mi defendido es muy atarado, muy hambre, ¿entendés? Porque vos, pues, no sé, depende, yo no sé cuál es tu posibilidad. Ah, Si vas a poder, si no vas a poder, y de cuánto. entendí. ¿Eh? Pero no son 3. 3 jueces. Y no son los 3 que deciden juntos. Los 3 deciden juntos. Pero ya va a hablar con los otros 2. Ah, entendí. Dale. Y avísame así con clave, ¿entendés? Porque por teléfono así no me gusta hablar contigo, al menos, porque a veces vos me hablas todo así y no me gusta, y yo no quiero tener problemas. Avísame y para coordinar y más o menos, avísame si vas a poder, cuánto, entonces yo de acuerdo a eso también le transmito, ¿Qué ¿sí? clave en manzana? Espera, exactamente. Una manzana es uno. Exactamente, espera. Entendí. Dale.
Está bien. Dale, avísame. Dale. Pero tenés que avísame ya hoy porque yo tengo que hablar otra vez con ella. Dale. Dale, chao. Irene Caterín Peña Cabral. Peña Cabral, defensora pública, que de esta manera hablaba con tu defendido desde el juicio, Rodrigo Suárez. Así mismo. Cuando escuchamos esto, ¿qué estamos escuchando, por Dios? Y estamos escuchando un hecho punible demasiado grave para una persona que recibe salario del Estado y que le está extorsionando a un pobre tipo que perdió mucha plata en un juicio que fue condenado injustamente encima. Contanos los antecedentes de todo esto, por favor. Bueno, esto ocurrió hace casi 4 años. Mi cliente se dedica a la minería Bitcoin y él contactó con el principal encausado, que era Edgar Saavedra, para hacer una minería Bitcoin y le pagó una cantidad por el arrendamiento del contenedor, donde estaba incluido la luz, la refrigeración, el seguro, todo completo. Entonces ellos coordinan un día, se va llegando él y justo encuentra la fiscalía, la policía, todo haciendo el allanamiento de la casa por la supuestamente producción de sustracción de energía eléctrica. Él afuera estando, la policía le detiene y le obliga a entrar dentro de la propiedad y le imputan por sustracción de como coautor por sustracción de energía eléctrica. Le dan arresto domiciliario hasta ahora. De hace 4 años tiene 4 arresto. años. Y después vino remando con varios abogados hasta que le tocó la defensora pública. Y la defensora pública desde el primer momento, según lo que él me contó, es que él empezó a pedir dinero, le envió 300.000 para sacar copias de la carpeta fiscal y le iba pidiendo dinero constantemente, hasta que llegan a la audiencia preliminar y le dice que el dinero es para el fiscal de la causa, para el juez garantías de aquella época y para el abogado de la ANDE. Y a ellos le pregunté, pero el abogado de la ANDE, ¿qué tiene que ver si vos no tenés querella? Pero él está siempre ahí. Ah, bueno, entonces como no pagó, se fue a juicio oral y en pleno juicio oral le volvían a pedir dinero porque si es que no pagaba, se le condenaba. Si pagaba, se le absolvía. Él desesperado me llama a mí, yo vengo, hablo con él un día antes y le digo, vamos a hacer la denuncia como corresponde, pero vamos a encarar primero a la presidenta del tribunal para ver si es cierto. ¿Quién es la presidenta del tribunal? La doctora Mercedes Brunoga. Ok. Entonces nosotros nos vamos a Santaní, el día jueves 16, llegamos temprano, tratamos de hablar con la jueza, ya tenía muchos juicios orales, a la 1 nos atendió y yo le dije, doctora, ¿sabe que queremos hacer una denuncia porque se está pidiendo plata en tu nombre? Y le encaramos de esa forma y ahí nos dice quién, y la defensora pública. Y ahí mi cliente le dice, ella no está pidiendo plata, acá tenemos grabaciones, llamadas, todo. Ella en eso nos mete en la sala, en la presala de audiencias y le llama a los otros miembros del tribunal, la doctora Romina Onieva y el doctor Guido Marecos, y le manda a llamar a la defensora pública. Más mi cliente entra en la sala, yo me quedo afuera y ahí hay un careo entre ellos, donde según mi cliente me dice de que la presidenta le reclama a la defensora pública. Y ahí es donde le dice a mi cliente, no es la primera vez que hace esto. O sea que Me imagino que en ese momento el juicio se suspendió. En realidad no. ¿No? No, el juicio no se suspendió. El juicio continuó porque le dijo a Rodrigo, no te preocupes, nosotros vamos a arreglar esto internamente. Entonces el juicio vuelve a recomenzar. Y ahí le pregunta al doctor Guido, le preguntó a él si quería seguir con su abogada y le dice no, obviamente que no quería seguir porque la otra le estaba Pero espera, los 3 jueces estaban en conocimiento directo de una denuncia formal sobre que la defensora pública le había estado pidiendo dinero para ellos y ellos no elevaron el caso a ningún lado, dijeron vamos a arreglar internamente. Sí, así y mismo. continuaron el juicio normalmente. Continuamos el juicio, exactamente. Pero es totalmente anulable ese juicio. Así mismo es. Entonces le pregunta al doctor Guido si quería seguir con la abogada y el otro le dice que obviamente que no, ¿verdad? Y ahí es donde se pide el Pero esperan a poco, estos 3 jueces estaban en conocimiento de una denuncia de un presunto hecho de cohecho pasivo agravado. Sí, así mismo. Sí, porque Y no hicieron nada. No, nada. Bueno, según esta denuncia que están presentando. Sí. Bueno, ¿y después? Nosotros le pedimos al juez que por lo menos se suspenda un tiempo prudencial porque nosotros íbamos a hacer la denuncia, nosotros no íbamos a dejar esto porque es grave, pues. Yo me pongo en el lugar de él perdió mucha plata,
mucha plata perdió y encima le están acusando algo que no cometió y le dicen, no pagás, te condenamos, pagás, te absolvemos. El juez, la jueza me dice, le pregunta si quiere seguir, que cambiar de abogado y me señala a mí que iba a continuar conmigo y me dan una hora y media de tiempo Para prepararte. para prepararte. Ya era etapa de alegatos finales, ya básicamente no tenía mucho que pelear ahí. Entonces yo le digo a la jueza que pedía más tiempo, pero no había caso. O sea, o hacíamos hoy o ya no había caso. ¿Y el juicio cuánto tiempo duró? Perdón. El juicio, esa era la última parte del juicio. Sí, era alegatos finales ya. ¿Cuántos días duró el juicio? Y empezó en febrero, se suspendió como 4 veces. Ok. Justamente la última suspensión fue porque la fiscalía había entregado sus evidencias. ¿Cómo que la fiscalía entregó su evidencia? Bueno, resulta ser que se denuncia por sustracción de energía eléctrica a un transformador 500 kVA que fue conectado a la red sin medidor. Sí. Y la fiscalía viene y entrega al titular de la propiedad, entrega el transformador. ¿Y quién era el titular de la propiedad? Brígido Peralta. Y ese me imagino que habrá sido denunciado o habrá sido procesado. Nada, señor. Absolutamente. O sea, espera, el dueño de la propiedad donde estaba montada esta minería de Bitcoin, Exacto. el que era el dueño del transformador de 500 kV y era el dueño de la infraestructura dentro de esa propiedad, ¿no fue procesado por la fiscalía? No, en todo lo que yo pude leer en una hora, no he visto yo su nombre en un acta de imputación, sí en una resolución, una I número 180 del 2021, en la cual él pidió la devolución de los transformadores, los cables y las computadoras, incluso las computadoras que eran de mi cliente, porque eran 6 en total. Y se retiraron 119 computadoras para Bitcoin. Todo estaba a nombre del señor Brígido. Y la fiscalía se allanó a la entrega de su evidencia. Por eso que la jueza se extrañó que ellos van a juicio oral y no estaba la evidencia de la sustracción. O sea, los que alquilaron el predio, los que iban a usar el predio, pero no eran dueños de nada que estaba dentro del predio, se quedaron con todo. fueron condenados. Exactamente. Y los dueños del predio, los dueños de la infraestructura, los que me imagino se habrán colgado de la red Sí. y robaron la energía realmente, de acuerdo a lo que estamos viendo, no fueron molestados por la justicia paraguaya. No, yo lo que leí así en los dos tomos de carpeta de expediente judicial, yo no he visto una acta de imputación. Justamente en mis alegatos fue eso lo que reclamé, porque las facturas que ellos presentaron, la fiscalía tampoco investigó si es que realmente pasaron por aduanas esas máquinas, porque esas no existen acá en Paraguay. Se tendría que traer de otro lado y el transformador 500 kVA también tenía una factura de compra común y corriente, no era una factura. Entonces, ¿cómo se sabía, si no había una factura de compra, cómo se sabía que ese transformador de 500 kV, valuado en miles de dólares, Sí. pertenecía al señor Brígido, Y que el- no fue imputado ni procesado? Y eso es lo que queremos saber. ¿En base a qué? Y la fiscalía se allanó en base a las facturas que había. Solamente había referencias de que la casa que vendió tenía su IVA correctamente pagado. Pero Eso no tiene nada que ver con respecto a la propiedad. sí, porque justamente había un informe de aduanas donde le decía que necesitaban las facturas, los números de facturas originales, para determinar si pasaron o no por aduana. La fiscalía hizo caso omiso a ese requerimiento y se entregó. ¿Quién es el fiscal? Por acá estamos hablando, Sí, por favor decime quién es el fiscal, por acá estamos hablando procesalmente es un de caos. un caso que eventualmente está viciado absolutamente de nulidad, Sí. en donde no poca gente hizo sus tareas de una manera inadecuada. Sí. ¿Quién es el fiscal de este caso? El fiscal que estuvo con nosotros se llamó Rolando Ortega y él fue el que firmó Pero fue el fiscal último. ¿Quién es la fiscal original de la causa? Era Lilian Samaniego, no me acuerdo el nombre, el apellido. Nosotros estábamos viendo capturas de pantalla. ¿Qué son esas capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp? Por favor, si podemos mostrar otra vez, gente, por último. Ahí va. ¿Qué son esos? ¿Qué dice ahí? Esas son las conversaciones que estaban teniendo con relación Espera, a... si porque estoy medio cegatón. Voy a acercarme a la pantalla, chicos. No muestren esto porque es muy feo. Dice, es una captura de pantalla y dice Irene Catherine. Me imagino que La según defensora la denuncia penal es el número de teléfono de la señora defensora. Dice, buen día. ¿El buen día quién dice? Es Rodrigo. ¿Eh? El que está en verde es La dueña. la dueña del teléfono. Buen día, dice la señora Irene Catherine. Te llamo, le dice Rodrigo. Rodrigo Suárez. Dale,
¿cuántas manzanas tendrás? Ya le pregunta. ¿Cuántas manzanas? Sí, así mismo. Y ahí le contesta algo, Sí, le dice que no. que no hay manzana. Y quiere saber él cuánto lo que es la manzana. Más tarde te llamo de nuevo, entré en juicio. Suerte, le dice. Sí. Gracias. 3 opciones hay. Elevación, suspensión condicional, proceso abreviado, condena a 1 año. Suspensión condicional. No queda antecedente, le preguntábamos al otro. Esto ocurrió, esta conversación, 3 de agosto del 2022. Sin antecedentes, le dice ella. Hay un mensaje de audio que no sé lo que dice. Y acá esta parte, escuchen esta parte. Esto supuestamente escribió la defensora pública Irene Caterín Peña Cabral. Así mismo. Para la suspensión sí necesitamos aceitar al fiscal y al juez, me imagino juez penal de garantía. Así mismo es. Avísame, así te llama esta persona. ¿Esta persona quién es? Y no sabemos todavía quién es la persona porque nunca llamó. Aceitar, poner aceite, le contesta Rodrigo. Rodrigo. Y ella sería ella, según la denuncia penal, con emoji de risa. Sí. 1 año a cada 3 meses me pueden llamar en 10 minutos. Ok, le pone otra vez. Vamos al siguiente. Habría que ver alguna forma, pero solo después que se cumpla la palabra. Sí, él tenía miedo de que si pagaba y no le daban, era plata perdida. Pues estamos hablando de una conversación en donde una defensora pública supuestamente, o sea, según la denuncia penal, está incurriendo como mínimo en cohecho pasivo agravado, si no es también extorsión. Así mismo. Y él era su representado. Así mismo. Continúa, para convencer al fiscal. Yo entiendo, pero no cumplen su palabra. ¿Quién no cumple? Ni el juez ni el fiscal. Y no es de una fuente que escuché, fueron más de 3. Pone el Escobar. Este Escobar no es que renunció, o sea, usted conoce a la gente, ¿sabes cuánta manzana le gusta? Le dice Rodrigo, el deber de Rodrigo. Sí, el deber de Rodrigo. El deber de Rodrigo. Usted conoce a la gente, ¿sabe cuánta manzana le gusta? Y se ríe. Escobar tiene ya en su casa una piscina de aceite. ¿Quién es Escobar? Creo que era el juez que estaba anteriormente en la causa. 5 o 6, no sé cómo es una causa especial. Bien, voy a pensar y te aviso. Y la sonrisa de la señora. Sí. Supuestamente. No sé quién le forró porque nosotros nada, le contesta otra vez Rodrigo. Vamos al último. Hay una solución perfecta para él, yo te digo cuál es. Me preguntan cuántas manzanas habrá. Así mismo. Sin H, pero bueno. Estoy hablando con el asesor de la ANDE a ver qué me dice. Sí. Ahí el asesor de la antes del que entra en la conversación también. Él sigue con el dueño del lugar en la causa. ¿Quién? Edgar. Edgar sigue en la causa. Él me saca por falta de prueba o algo así. Ande sigue con la causa y hay 3 manzanas. Edgar es el principal. Edgar es el dueño. Ya confesó y todo. ¿Edgar quién es? Edgar es el que tenía la administración del contenedor donde están las máquinas de Ok. Bitcoin. Él firmó el contrato de arrendamiento. Y Irene Caterín supuestamente le responde con risa. Sí. ¿Cómo sabemos que el fiscal va a cumplir su parte? Solo me dicen que le costó el cargo al doctor Víctor. Le salió barato al doctor por todo lo que hizo. O sea, le hicieron renunciar y se ríe. Sí. Vos sabés cómo es renuncia de juez. Ligó muchas manzanas. Para que le hagan renunciar es porque pasó de los límites. Renunció para jubilarse y sí, quedó untado de tanto aceite. Le continúa Rodrigo hablando. Y ya nos vamos con esto. Vos sabés cómo es renunciar de juez. Ligó muchas manzanas, le contesta a ella. Para que le hagan renunciar es porque pasó de los límites. Renunció para jubilarse y quedó untado de aceite. ¿Qué le pasaron? A la gran 7. A la gran 7. Miren que estamos ante una denuncia penal, gente. O sea, acá el doctor Milner Núñez, Chávez. el otro colega, el doctor Milner Chávez y Rodrigo Suárez, su representado, hicieron esta denuncia con todo esto más el audio y otros audios ante la unidad de delitos económicos. Pero acá lo que estamos viendo es, no sé ni qué, ¿en serio? Primera vez en mi vida. Nunca había visto. Yo he visto muchas cosas en mi vida. Yo también. Muchísimas cosas, pero es la primera vez que veo algo así. O sea, está hecha la denuncia penal, doctor. ¿A qué fiscal le toca esta Y denuncia? ahora, según el procedimiento de la denuncia, eso pasa a Fiscalía Adjunta y ellos tienen que designar quién va a ser el fiscal investigador anticorrupción. Doctor Milner Chávez, muchas gracias. Cuando usted. No tengo más nada que agregar, más allá de que las personas mencionadas por el doctor Milner Chávez tienen obviamente todo el derecho a venir y a explicar esto.
espero que vengan, les vamos a invitar a todos los jueces, al de la ANDE, a la defensora pública, tienen que venir a explicar qué pasó acá, porque esta denuncia es gravísima. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa, no me queda más tiempo. Chao, que la pasen bien.